Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. El tema del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Hoy estamos con un poco más de certidumbre del proceso electoral del 28 de noviembre, porque al menos se aprobó el presupuesto complementario, el decreto especial para las compras directas, y se supone que hoy en el transcurso del día serán convocados los diputados para que se apruebe el préstamo del BCIE al Registro Nacional de las Personas por 9.4 millones de dólares. Ya le preguntaré aquí al diputado Mario Segura, porque realmente ayer pensamos que se iban a aprobar no solo el dictamen para la ampliación presupuestaria, para el decreto especial, sino también aprobar el préstamo. Pero se suspendió la sesión y bueno, esperemos que hoy superen esa diferencia que hay, porque sí hay una diferencia, por eso es que se suspendió ayer la sesión. Bienvenido, Mario Segura, es un placer, Mario. Muchas gracias, Renato, saludarle a usted, muchas gracias por la invitación, saludar a mi amigo Omar, a mi paisano Eugenio. Un placer estar con usted, Renato, para poder explicar qué fue lo que sucedió el día de ayer, que pensamos que fue un avance muy importante en el sentido de que ya aprobamos 4 leyes de 3 de las 4 que teníamos previstas en la reunión. Ampliación presupuestaria, decreto especial, lo otro que aprobaron. Y las reformas. Las reformas. Y yo por más que he leído esa reforma del financiamiento público, porque en la ley electoral vigente está que la deuda política será en función de los votos del nivel electivo presidencial. Pero ayer en la reforma se agregó municipal, que la deuda política esté entre los votos que más se sacaron entre nivel electivo presidencial y municipal. Ya nos va a explicar Mario esa reforma que se produjo ayer. Y bueno, esta mañana también para reflexionar sobre este proceso electoral que estamos ya a menos de 4 meses, el secretario del Foro Nacional de Convergencia, don Omar Rivera, aquí presente de manera presencial en Frente a Frente. ¿Qué tal, Omar? Buenos días, bienvenido. Contento de estar aquí, Renato, contento de estar aquí con mi buen amigo Mario Segura, con Eugenio Sosa, para reflexionar acerca de los retos que hay en el último tramo, rumbo a los comicios generales del último domingo del mes de noviembre. Bastante contentos que hay una respuesta por parte del Congreso Nacional, no solamente en función del anhelo popular, sino en función de los requerimientos que hacían los miembros del Consejo Nacional Electoral. A mí me gustó mucho ayer que hubo una manifestación pública de los 3 consejeros, agradeciendo al Congreso de que hayan puesto a disposición de ellos recursos suficientes y las atribuciones del caso como para poder organizar elecciones honestas, transparentes y democráticas, que es lo que queremos los hondureños. Muchas gracias, Omar. Habrá tiempo para hablar sobre todo este proceso. Y también siempre nos sentimos honrados con la presencia aquí de uno de los mejores analistas, el sociólogo Eugenio Sosa. Y no voy a utilizar ese término popular, Eugenio, me disculpas, no es cuina. No es cuina, te lo digo con toda Renato, franqueza. Gracias, Renato. Eugenio Sosa, sociólogo. Sí, gracias, Renato, por la invitación. Creo que tenemos una buena oportunidad de conversar y reflexionar de manera abierta con don Mario Segura, quien siempre lo he estado escuchando y es una persona que se puede discutir, se puede hablar, igual con Omar, que nos conocemos pues de ratos. Y bueno, yo creo que hay que romper, el gran desafío es romper con la incertidumbre de las reglas de la competencia electoral. O sea, en un proceso electoral de calidad, en lo que hay plena certeza es en las reglas de la participación política electoral, donde a ningún partido le cabe duda de que son reglas claras, transparentes. No puede haber elecciones transparentes, limpias, como ha planteado Omar,
sin reglas claras, sin reglas transparentes, equitativas, competitivas. Esa es la precondición. Lo que tiene que haber incertidumbre, porque si no, no tendría sentido las elecciones, es en el resultado, porque eso depende de la habilidad política, de la capacidad de los partidos, de la calidad de los candidatos y de otros factores que justo al darle incertidumbre al resultado, le dan entusiasmo político a la ciudadanía para abocarse por sus preferencias. Pero nosotros hemos invertido, ¿no? Aquí se ha hablado de que hay más certidumbre por los fraudes de los resultados y gran incertidumbre en las reglas. Eso tiene que romper por algo, Renato, más allá del proceso electoral. Nosotros en sus programas, permanentemente en los análisis, Omar incluso pasa planteando también, se ha dicho y hemos hablado hasta cierta saciedad de la calidad institucional que necesitamos en el país para enfrentar los problemas. Pero yo soy un convencido que no se llega a calidad institucional estatal si no hay calidad institucional electoral, que es el punto de origen de toda la construcción del andamiaje del Estado. Me parece una muy buena premisa para reflexionar. Y bueno, creo que es oportuno en este momento divulgar la entrevista que nos ofreció ayer en la noche la consejera presidenta Ana Paola Hall. Ya olvidémonos de las 20.000 tablets, ya no hay tiempo para eso, olvidémonos de eso. Pero ella dice tener plena confianza en un mecanismo que tienen como opción B para este asunto de la transmisión de los resultados electorales preliminares, del envío del acta. Y bueno, ese insumo es bueno para que comencemos ya a reflexionar, no solo hacer un resumen de lo que ayer se aprobó de las reformas electorales a la nueva ley electoral, sino esto que le vamos a presentar a continuación con la presidenta del CNE. Buenas noches, licenciado Renato. Buenas noches a todo el auditorio que nos escucha. Muy agradecida de que me dé estos minutos para poder expresarme en un tema tan importante, en un momento tan importante además. Antes de responder su pregunta, quiero dirigirme a la razón de ser del CNE, a la ciudadanía. Quiero agradecer el apoyo inmenso, el apoyo generalizado, fuerte y potente que hemos tenido de la ciudadanía hondureña, que ha manifestado el apoyo incondicional a la fuerza, a la independencia, a la nueva visión del Consejo Nacional Electoral. Quiero comenzar realmente primero a nuestra razón de ser, el pueblo. Segundo término, Renato, en efecto, usted muy bien lo dijo, me agrada mucho su manera de decirlo además, sabemos que hubo retrasos, creo que ya no merece la pena seguir ahondando en ello. Hemos denunciado públicamente en cada momento y a cada paso la necesidad de que estas aprobaciones se dieran en otros tiempos, pero creo que ya basta de estarnos preguntando, ya hoy aprobado el presupuesto y el procedimiento, creo que ya no es tiempo de estarnos preguntando qué hubiera pasado si lo hubieran aprobado tal fecha o tal fecha. Ya sabemos lo que hubiera pasado, hubiéramos podido implementar el sistema que por unanimidad decidió el Pleno, no fue así. El Pleno tiene que recomponerse, tenemos que reconsiderar y reajustar nuestras decisiones tal como manifesté ayer. Es viable, Renato, un sistema que no va a ser el que hicimos inicialmente, pero va a ser un sistema confiable. Y este es el mensaje que debe quedar muy claro. No deben escuchar voces disonantes que dicen que nosotros vamos a hacer elecciones al estilo 2017. Hemos sido muy claras y muy enfáticas en ese sentido. Sí hay tiempo, Renato, el tiempo es corto, el tiempo es justo. Sí, Renato, en efecto, el tiempo se nos ha cortado bastante, los periodos son muy breves para todo lo que tenemos que hacer, pero usted tiene ahí, el pueblo tiene ahí, personas que estamos dispuestas a sacar adelante el proceso electoral. Y esa disposición no se dice con palabras nada más. Las palabras dicen, pero las palabras se olvidan. Son los actos los que siembran y los que dejan realmente un cambio en el proceso electoral. Ya nosotros tenemos planteado desde el día de ayer un sistema con una opción alternativa para que se pueda implementar en este poco tiempo que falta, para que tengamos esta opción que brinde unas elecciones libres y transparentes. El derecho de nuestro pueblo, no es un regalo que le estamos haciendo, el derecho de nuestro pueblo que por fin
Existimos personas que estamos dispuestas a asumir cualquier riesgo personal, institucional, lo que haga falta, para que la gente tenga confianza otra vez en el proceso electoral, en que ahí se va a respetar la voluntad popular de la ciudadanía. Si Renato, los tiempos son cortos, el CNE ya tiene en su poder una opción alterna, por eso convoqué públicamente a sesión de pleno, ya se nos presentó, en este momento están nuestros técnicos reunidos terminando de dar sus ajustes y sus observaciones y consideraciones, y estoy convocando para el día de mañana a sesión de pleno para que podamos tomar una decisión que, como usted sabe, debe tomarse por unanimidad y donde yo espero y adelanto con esto algo que realmente yo confío. Sabemos que han habido criterios encontrados, sabemos que no siempre estamos de acuerdo. A mí me parece en cierta medida bastante saludable que haya disensos y que no haya una sola voz que sea la que gobierna y frente a la cual los demás solo se plieguen. Somos personas que debatimos constantemente, llevamos meses discutiendo este tema, y hoy que ya por fin tenemos la certeza de presupuesto y procedimiento especial, que esperamos que esa acta se apruebe, se ratifique y que nos publiquen inmediatamente en la Gaceta para que podamos lanzar los procesos. Estamos dispuestos, Renato, al tiempo, y yo le pido que usted, como buen hondureño que yo sé que es, y como una persona que siempre lleva los mensajes correctos a la ciudadanía, le pido que nos ayude a hacer el canal de comunicación con el pueblo que tanto escuche su programa, para que el pueblo confíe en que este Consejo Nacional Electoral vino a hacer las cosas distintas y ya demostró que está haciendo las cosas distintas. Firmes en nuestra soberanía, en nuestra independencia, en nuestra autonomía y en el hacer respetar el ejercicio de las funciones constitucionales que se nos han brindado. Seguimos adelante, Renato. Nos ha generado una gran expectativa sus palabras, abogada Ana Paola Hall. Y lo primero que nos preguntamos, ¿en qué consiste esa opción B? ¿Se utilizarán siempre las tabletas? ¿Cómo va la adjudicación de la empresa para manejar la transmisión de resultados electorales preliminares? Me sentiría muy gozoso. Yo sé que la gente, si supiésemos un poquito más de cuál será la opción B ahora que los tiempos se han acortado y que la primera opción que ustedes tenían la descartan. ¿Se puede? Le explico brevemente en líneas generales. Sabemos que el sistema que habíamos decidido era un sistema realmente deseable. Incluso estuvimos de acuerdo los tres y fue una decisión unánime. No obstante, somos personas responsables, Renato. 45 días sin los dos instrumentos que necesitábamos para sacar adelante el sistema hicieron que técnicamente se nos estableciera de que el sistema que habíamos decidido y en el que había tanta expectativa fuera inviable técnicamente. Nosotros no vamos a arriesgar el proceso electoral porque se dejó transcurrir un tiempo en el que no pudimos hacer más que estar a la espera de a quien competía resolver las dos herramientas necesarias, y por lo tanto se nos plantea un sistema alterno que básicamente consiste en un lector de huellas independiente de cualquier aparato que se le pueda conectar para que funcione, un lector diferente en cada junta receptora de votos. Sabemos que esto por ley lo tenemos que hacer, y además yo les quiero comentar algo, Renato. Desde antes que se aprobara la nueva ley electoral, varios meses atrás, el CNE en sesión de pleno había aprobado de forma unánime usar el lector de huellas. Eso ya le deja a usted un mensaje de cómo hemos querido siempre las elecciones, sin necesidad de que un artículo nos obligara a ello. Nosotros ya lo habíamos decidido. Bueno, va a haber un lector de huellas por cada junta receptora de votos. Ese lector va a funcionar de forma autónoma e independiente a los dispositivos que normalmente se les deben conectar para que funcionen, que son los lectores más genéricos a los que se conecta una tablet, una computadora. Para esto ya no hay tiempo, porque ya no hay tiempo para adquirir las 20.000 tablets o las 20.000 computadoras para conectar al lector de huellas. Vamos con un lector de huellas independiente de este aparato en cada junta receptora. La transcripción del acta
que nosotros habíamos hablado que se hiciera la digitación del acta de cada junta, desde cada junta receptora. Esta vez la transcripción se va a hacer desde cada centro de votación, de acuerdo a esa opción que se nos ha planteado y de la cual yo estoy muy convencida de que dista un poco de lo que nosotros habíamos pensado, pero que nos va a traer igual buenos resultados. Esa transcripción se haría desde cada centro de votación. ¿Por qué esta opción es viable técnicamente? Porque evidentemente ya no estamos hablando de 20.000 equipos, sino de 6.000. Y esto sí hace que sea posible, factible y viable que lancemos los procesos y que los aparatos estén en tiempo y forma para brindar las capacitaciones, hacer las pruebas y los simulacros en tiempo y forma para que el resultado sea el que todos esperamos, que son unas elecciones, por fin unas elecciones limpias. Estamos trabajando duramente en ello, Renato. Sabemos que es una decisión que debe tomarse por unanimidad. Quiero insistir en esto. Hago un llamado al CNE en vista de que es necesario de que en las próximas horas ya vamos a sesionar. Voy a ya convocarlos. Está ahora a punto de lanzar la convocatoria y creo que ya hemos tenido suficientes horas y suficientes meses atrás de discusión para poder tomar la decisión en torno a este nuevo sistema, que aunque con menos número de aparatos tecnológicos, igual transparencia, igual elecciones libres, igual descentralización de los transcriptores, que tradicionalmente han sido un punto muy difícil de controlar, un punto muy señalado en cada elección, no más a la centralización del poder, Renato. El poder de la elección finalmente está en el pueblo y debe volver al pueblo. 6.000 aparatos, me dijo, 6.000. 6.000. De 20.000 se bajarían a 6.000, por lo tanto hay una viabilidad técnica. No le puedo responder en este momento cómo van las empresas porque no hemos lanzado el proceso, evidentemente, pero hay viabilidad técnica. Se ha hecho el análisis técnico por los expertos, el experto internacional que nos sigue acompañando a pesar de que ya no se encuentra en el país, que tuvo que abandonarlo por motivos de su seguridad personal. Nos sigue acompañando, nos siguen respaldando, el convenio sigue vigente y nosotros nos vamos a hacer acompañar además de un equipo nutrido de técnicos internacionales y nacionales que puedan acompañar el proceso. Estos aparatos son básicamente para transmitir esas actas. Exactamente, para transcribir. Transcriptores ya no van a estar en el CNE, como siempre han estado. Se va a hacer el acta física desde cada junta receptora de votos. En cada centro de votación va a haber una estación donde se va a acudir, ahí va a estar el custodio con el perfil técnico necesario y desde ahí se va a hacer la transcripción del acta y esa transcripción va a viajar para poder empezar a dar los resultados electorales preliminares. Descentralización, Renato, es la palabra clave. Eso nos va a llevar como consecuencia elecciones libres. Estamos seguros de eso. O sea, esa manipulación de las actas históricamente y luego transmitirlas, ahí es donde se sustentaban los fraudes electorales. Me está diciendo que con esto vamos a terminar con esa herencia corrupta, con ese sistema corrupto que estuvo a punto de terminar de hundir a nuestra Honduras. Exactamente, Renato, exactamente. No de la manera que habíamos pensado inicialmente, a través de 20.000 aparatos, van a ser 6, pero el resultado prácticamente es el mismo. Es posible, Renato, es viable y nosotros no hemos descansado un segundo en buscar esa solución alterna. Estábamos esperando que llegara el momento para expresarla públicamente, es primera vez que se expresa públicamente en este espacio público para que toda la ciudadanía lo conozca. Vamos a dar las mayores explicaciones una vez que esto se someta a votación por parte del Pleno del Consejo, pero sí, Renato, usted lo ha dicho en pocas palabras muy bien. Es una manera de terminar con esa tradición tan dañina que debería ser parte de una historia que solo hay que recordar para recordar donde nunca debemos volver. Bueno, pues ahí está el resumen de las declaraciones que nos brindó ayer en TN5 Estelar la consejera presidenta
lector de huella, ya no se comprarán 20.000 tablets, sino 6.000 transcriptores que estarán en centros de votación. Habrá una acta física que se transcribirá justamente desde los centros de votación. En resumen, lo más importante, pronto se adjudicará la empresa que hará la transmisión de resultados electorales preliminares. Se amplió el plazo para ello. Por eso está aquí el diputado Mario Segura para hacernos un resumen de todo lo ocurrido ayer en el Congreso Nacional. Y antes de la pausa, algunas valoraciones de lo dicho por la consejera. Hay varios actores. La tecnología en manos de un perverso Es igual. tiene un efecto todavía mucho más potenciado. Renato, en tal sentido, habrá que convencernos que el proceso electoral está en manos, por una parte, de las autoridades electorales, pero por otra parte de los partidos políticos también. En tal sentido que el llamado es un poco a que si hay una apuesta a cambiar la actitud institucional de quien organiza el proceso, también un llamado a los partidos políticos para que el cambio de actitud venga, porque a lo largo de las últimas décadas el comportamiento de la clase política no ha sido el mejor en términos de manipular resultados en la mesa electoral, en la Junta Receptora de Votos. Entonces ahí yo creo que hay una responsabilidad compartida de todos, de la ciudadanía, para vigilar que la voluntad del pueblo expresado en las urnas no se pueda transgredir y que esto no provoque otra crisis política que nos confronte y tenga secuelas tremendas para la nación. Yo valoro como un paso trascendental lo que sucedió ayer. Ahora debemos de estar conscientes que los tiempos están muy ajustados. No he escuchado a nadie que diga que hay holgura. No hay espacio para el error, no hay espacio para la distracción, no hay espacio para la demora en el cumplimiento del calendario electoral y creo que ahí todos debemos de colaborar. Mario, algunas impresiones, valoraciones de lo dicho por Ana Paola Hall. Bueno, yo quiero hacer mías las palabras de Eugenio, donde dice la responsabilidad institucional, yo le agregaría compartida, Eugenio, tal como lo dice Omar, porque la tecnología, y esto, Renato, nos lo dijeron todos los técnicos que vinieron de la Unión Europea, los técnicos de la ONU y de la OEA, la tecnología no nos da la certeza de que no va a haber un proceso amañado. Y aquí debemos de poner las cosas en claro porque no quiero, Renato, y no es mi manera de ser, que el pueblo sienta que con que le hemos aprobado el dinero al Consejo Nacional Electoral aquí ya no hay fraude y que ya libramos nuestra responsabilidad. No, la responsabilidad es de los partidos políticos y de la sociedad misma, Renato. Porque yo le quiero hacer una pregunta a Eugenio Omar, ¿será fraude que un alcalde le diga a alguien que vaya a votar porque le regala 10 bolsas de cemento? ¿O le regala 5 pliegos de zinc? ¿O le da 200 lempiras para que no vaya a votar a una urna por un partido político? Eso también es fraude, Renato. Por ejemplo, aquí, ¿qué ha dicho, por ejemplo, el Partido Libre y lo ha dicho aquí Cálix? 640 veces se cayó el sistema, por eso hubo fraude. Pero detrás de eso no miramos el montón de inconsistencias en las actas, Renato. Porque al final el Consejo Nacional y su tecnología con las 6.000 tablets va a llegar a 6.000 centros de votación. Hasta ahí llega la responsabilidad del Consejo, de ahí responsabilidad de los partidos políticos, del tipo de gente que llevemos a nuestras mesas. En un descuido usted, Omar, si en el paraíso somos 6 diputados, le ponen una marca más, ese voto nulo, Renato. Usted sacó 10 votos y le ponen un 0, ya son 100 votos. ¿Y qué cuenta el Consejo Nacional Electoral? Los conteos van a ser a mano, no hay una máquina para contar los votos, cuentan las actas. Entonces el fraude en nuestro país, siempre lo hemos dicho a la saciedad, y es una posición que la ha mantenido el Partido Liberal, se da en las actas. Ese es el talón de Aquiles que tiene nuestra democracia, y yo creo que aquí es una responsabilidad compartida de los partidos políticos, pero también del hondureño que se presta, Renato. Yo creo que esta es una responsabilidad compartida. Yo alabo la función que están haciendo los consejeros. Sabemos que tienen 3 meses y que tienen que correr a
a poner un sistema, pero no por el hecho de que tengan un buen sistema que va a transmitir los datos, pero ¿qué datos va a transmitir? Yo creo que es la pregunta del millón, ¿qué datos van a transmitir? Los datos amañados que vienen de las mesas de las electorales, Renato. Esa es la gran interrogante, ¿verdad? Aquí, mire, Renato, ese montón de urnas que se van a conteos especiales. Y aquí estamos cometiendo un grave error también en el análisis, Renato. Estamos hablando mucho de la transmisión, pero ¿qué pasa con la justicia electoral? ¿Qué va a pasar si un presidente siente que se le hizo fraude? ¿Dónde tiene que ir, Renato? Tiene que ir a la justicia electoral. Tenemos que fortalecer también, Renato. Aprobar esa ley. Y Aprobar no hay la ley ley todavía, ¿no? Y darle, No, todo, no hay darle todo todavía. el presupuesto necesario, que esta gente no tiene ni edificio. Porque si hay un fraude, ¿dónde vamos a ir, Omar? ¿O dónde vamos a ir, Eugenio? Claro. Si no fortalecemos esta institución tan importante, Renato, aquí los problemas seguirán iguales. Yo quiero hacerle un llamado y lo digo como liberal, ¿verdad? Principalmente a mi partido, que ya eso del fraude, ya eso tiene que terminar, Renato. Aquí tenemos que respetar las decisiones de los pueblos. Si no, vamos a vivir en un pueblo de pobreza, un pueblo de miseria, donde todo el mundo le tiene desconfianza, donde no hay institucionalidad. ¿Cuál es el ejemplo que damos nosotros los políticos, Renato, cuando cometemos fraude? Un presidente que no tiene legalidad. Pues yo creo que este es un llamado de atención. Las consejeras harán un gran trabajo, pero también los partidos políticos tenemos que hacer un gran trabajo y también la sociedad no prestarse, Renato, a esos juegos sucios que siempre estamos acostumbrados los políticos. Y yo creo que pudiese subrayar una cosa. Mire, Renato, hay agenda pendiente. Por eso hablo yo de la no distracción en estos próximos días. Mire, falta la ley de justicia electoral. Falta resolver ese problema de las inconsistencias domiciliarias. Falta la entrega de casi 2 millones de los nuevos documentos de identificación. Hay un reto importante, como lo decía Mario, en el control más riguroso del financiamiento de los partidos y de los candidatos. No solamente corrupción gubernamental, hay un tema de maras y pandillas en algunos centros urbanos, hay un problema de narcotráfico, especialmente en el litoral atlántico y las regiones que están fronterizas, especialmente con Guatemala. Hay retos que la formación de los integrantes de las juntas receptoras de votos, creo que hay retos enormes para el corto tiempo y cualquier distracción, o como usted lo decía antier, creo, que no vayan a terminar reculando en el consenso para organizar este proceso y otra crisis más como las que hemos tenido en el pasado reciente, vaya a echar por la borda el cumplimiento del calendario electoral. Eugenio, ¿y a ti te inspira confianza este ambiente creado a partir de lo que se aprobó ayer en el Congreso? No. Lo dicho por la señora Hall. Primero, es un pequeño punto de partida. Bueno, digámoslo. Y que haya consenso en los 3 consejeros, que no hay consenso, y luego que también lo hayan tenido los partidos políticos, es un buen punto de partida. Pero la confianza real se tiene que ir ganando paso a paso en las decisiones y en los procesos que se vayan construyendo. El punto de entrada de precondiciones para unas elecciones transparentes, creíbles, confiables y aceptables en sus resultados, tiene que ver con un elemento que a veces poco se menciona, pero por la institucionalidad que tenemos es uno de los elementos más peligrosos. Y es no convertir el Consejo Nacional Electoral en campo de batalla política electoral. Es decir, ¿a qué me refiero? A que se les deje trabajar, las consejeros y el consejero, las 2 consejeras, tienen suficiente criterio como para saber qué es lo que tienen que ir a hacer y que ningún partido político pida que se actúe ahí para realmente boicotear el proceso o para generar condiciones de ventajismo político. Siempre hay diferencias, porque no es lo mismo que esté el gobierno y maneja todo un aparato. Yo estoy plenamente de acuerdo con don Mario Segura. Para mí que esa ley le faltó colocar el tema de compra de votos como un delito electoral, incluso debe estar en el Código Penal, porque en mi opinión eso lacera el tema incluso de la dignidad humana. Va más allá de un problema de darle a una persona para que tuerza, para que por el hambre vote de una manera. Me parece a mí que eso una sociedad tiene que revisarlo si nosotros queremos ir por otro sendero. Entonces el primer punto es no convertir eso,
¿Qué quiero decir? Que este consenso, si no lo mantienen sólido y van a estar siempre viendo cómo se saca ventajismo, vamos a estar de aquí a la otra semana diciendo se cayó el consenso, vuelve la precrisis, vuelve la incertidumbre. La pregunta es, ¿este puntito de partida lo vamos a convertir en un elemento sólido para que el proceso agarre su forma? Creo que ese es el tema. Y el tema más profundo también del fraude, evidentemente, tenemos una serie de falencias y como aquí hay que aceptar que el proceso electoral, los mismos competidores tienen una participación importante en la misma proceso electoral, entonces tienen que cargar con una enorme tarea que en otros países no las tienen. Y es que cada partido, además de entusiasmar y de llevar el voto, tiene que garantizar que no le hagan fraude. Y ahí es un trabajo enorme, ¿no? Porque tiene que cubrir todas las mesas, pero no solo cubrirlas, con gente confiable, con gente de su partido o con ciudadanos confiables, pero en este sentido, en ese momento, el organismo electoral pierde el control y queda un control prácticamente partidario y por lo tanto con responsabilidad partidaria. Ese es uno de los grandes temas pendientes que nosotros vamos a tener en perspectiva de futuro, ¿no? Por un montón de razones de cómo la arquitectura electoral que tenemos. Ese desafío va a estar ahí y estos dos elementos de cómo se cubre para que realmente garantice y luego cómo funciona el Consejo Nacional Electoral es importante que se le deje trabajar. Esta gente no tiene tiempo como para estar pidiéndole a los partidos y dándole las gracias porque ya nos hicieron esto. No, tienen que poder trabajar. Tienen que fluir esos recursos, pero ojo también, yo creo que tampoco es una cheque en blanco. Cada proceso debe ser transparente. El hecho que se haya aprobado compra directa no quiere decir cosas mal hechas, ¿no? Tiene que haber claridad por qué se seleccionó una empresa, permitir auditoría ciudadana, cómo fue el proceso de selección. Hay que decir la verdad, hasta dónde estas tablets van a garantizar lo que van a garantizar, lo que no van a garantizar. Yo creo que esas son parte de las reglas. La claridad de las reglas significa los límites de las reglas, las potencialidades de las condiciones y reglas de competencia. Y que los partidos pues a trabajar con programas, con propuestas, con campaña dentro del campo que le corresponde y no esperar sacar un ventajismo para poder tener un triunfo electoral. Pero yo valoro, como le digo, un buen punto de partida para hacer lo que corresponde de manera correcta si se tiene la voluntad política. Bueno, Mario, el lector de huellas es la novedad en la Junta Receptora de votos. Bueno, el lector de huellas es parte de la ley electoral. Te lo digo porque yo presidí la comisión. El lector de huellas lo que va a identificar es que la persona que va a votar y que lleva su identidad es la persona que dice ser. No muerto, por ejemplo. No muerto, por ejemplo. Eso va a ayudar un poco. Pero sí queremos aclarar, salvo mejor criterio de las consejeras, que son los que al final, como lo dice el artículo 279, van a diseñar el proceso electoral, esté conectado en línea, ¿verdad? Porque lo importante sería que si yo voy a votar a una urna, me bloquee para no votar en ninguna de otras. Pero no sé y no hemos escudriñado esos temas porque está trabajando ahorita el Consejo con los técnicos, viendo cómo van a diseñar el sistema. Pero sí, el lector de huellas ha sido parte también de la lucha del partido y quiero decirlo aquí también de los demás partidos han estado totalmente de acuerdo y por eso está en la ley electoral. Ella ha dicho que no va a estar en línea el lector de huellas. Pues servirá para lo que dice Eugenio, para que no voten los muertos y para no poner vivos, para que no voten muertos, como aquella frase que dijo a alguien del tribunal, pero sí yo creo que esto va a ser un avance y va a ayudar un poco. Pero ahí es importante, Renato, entonces no generar falsas expectativas. Lo que decía Eugenio, decir con la transparencia empieza por, y yo lo escuchaba ayer con mucha claridad de mi paisana Ana Paola Hall, quien decía con precisión, pues hay cosas que pretendíamos hacerlas de esta manera, que ya no las vamos a poder hacer de esta forma. Eso es muy importante, está claro que no implica, según nos lo dice el compañero Segura, de que usted va a ir a ejercer el sufragio y ya queda bloqueado en el resto de mesas electorales. Eso es muy importante dejarlo en claro para no generar falsas expectativas. Igual con lo que tiene que ver con la transmisión de resultados electorales, los preliminares. Yo creo que es muy importante que en el marco de la rendición de cuentas
se pueda desde la autoridad electoral proyectar lo que va a suceder para que nadie el día de la elección esté exigiendo algo que nunca fue factible. Porque ese tipo de cosas son la que en determinado momento dan pie para la denuncia, dan pie para el argumento del fraude. Yo creo que ahí el trabajo debe ser, reitero, muy transparente y bastante realista en términos de las posibilidades que se tengan. Yo creo que, reitero, los tiempos son bien ajustados como para poder implementar todo lo que se había planificado, por eso debe haber una revisión de las posibilidades que se tiene ahora que ya el dinero ha sido aprobado por el Congreso Nacional. Muy bien, y quiero buscar... Aquí se empezó con algo, Renato. Sí. El tema de la tecnología. La tecnología es un elemento importantísimo, contribuye, pero ninguna tecnología sustituye la calidad democrática de los actores. Ni la honestidad de las Sí, personas. claro. El compromiso. Exactamente, cuando se estaba aquel tema bueno, y Omar conoce el tema de las cárceles de máxima seguridad, en alguna entrevista yo decía, no hay máxima seguridad si hay corrupción y colusión de los actores que dirigen, ni así le levanten toda la tecnología del mundo de muros y de grandes sistemas de alarma. Si hay quienes dirigen temas de colusión y corrupción, las armas van a poder entrar y las reyertas y asesinatos ahí van a ser cosas que se va a seguir viendo. Y pues pasa algo parecido con cualquier otro tema y el electoral no es la excepción. La tecnología tiene límites y también la tecnología responde a la honestidad, el compromiso y la calidad democrática de quienes la manejan, ¿no? Grandes tecnologías en manos como de gente perversa pueden significar grandes problemas también, ¿verdad? Eso está probado en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que así hay que ver y hablar con franqueza los límites y condiciones y limitaciones que todavía tenemos. Muy bien, entonces, ¿qué es transcribir? Transcribir es poner por escrito y de forma textual algo que se dice oralmente. Poner por escrito y de forma textual algo que se dice oralmente. Se está en el conteo de votos, voto para este, voto para el otro candidato, se va anotando todo eso y luego se transcribe esa información por cada uno de los 6,000 aparatos que se van a adquirir para que lleguen a los servidores del Consejo Nacional Electoral y de los partidos políticos. Pero nuestros panelistas dicen, si los que están en la Junta Receptora de Votos van con la intención de manipular esas actas, la transcripción de esos resultados que se enviarán a Tegucigalpa, pues hombre, no nos va a servir la tecnología. He ahí el deber de cada uno de los partidos representados en esa Junta Receptora de Votos de capacitar bien a su gente. Eso es fundamental, Mario, de capacitar bien a su gente, porque si uno quiere hacer trampa, el otro ya sabe qué mecanismo está utilizando aquel para hacer trampa. Empezando porque se hagan presentes, ¿verdad? Comenzando por eso. Pero claro, yo los entiendo a ustedes cuando dicen que los partidos capaciten a su gente y que esta gente llegue con la convicción que van a un proceso, que están en un proceso electoral que debe ser limpio, que debe ser honesto y que va a ganar quien reciba la mayor cantidad de votos del pueblo en los diferentes niveles electivos. Que no vayan con la intención de buscar el momento oportuno para manipular datos. Y además deben entender que, y Eugenio hablaba de que ya hay que poner ciertos delitos electorales en el Código Penal. Votar dos veces. Fiscalía. ¿Perdón? Hay una fiscalía para asuntos electorales, pero yo no conozco ni un caso que se haya ventilado aquí en el país donde alguien haya ido preso por algún fraude. A pesar de las múltiples denuncias. A pesar de las Ni siquiera múltiples enjuiciado, denuncias. Entonces yo creo que no hay conciencia, Renato. Esa fiscalía está ahí, como dicen, por taparle el ojo al macho, pero no está haciendo ninguna función.
Ahora, transcribir, Renato. Al momento que se llena el acta, se transcribe a través del aparato pero ¿en qué nos va a ayudar? Recuerde usted que el 279 dice que una vez cerradas las urnas, en las próximas 3 horas se tiene que hacer el primer corte preliminar. Entonces, con esto de que la tecnología va a ser más rápido, quizás los cortes van a ser mejores y van a ser mayores, tal como lo dice la ley. Y ahí era donde teníamos el debate de que el Partido Nacional decía que había que poner un porcentaje. ¿Y por qué ese porcentaje? Porque, por ejemplo, el análisis que ellos hacen es que el fuerte de ellos está en la parte rural y no en la parte urbana. Entonces, si al momento del primer corte llegan solo los datos urbanos y aparece que no es el ganador, el candidato de ellos, y nos pasa a todos los partidos políticos, la gente de nosotros deja las urnas votadas. No, hombre, ya perdimos, dice. Entonces, por eso se estaba buscando ese mecanismo de que sea más dinámico, que se agilice más la transmisión de votos y también que sean votos representativos de todos los 298 municipios, y va a ayudar porque solo tenemos como 50 municipios que no tienen una buena conectividad. Los demás sí la tienen. Entonces sí, el primer corte que va a hacer el Consejo Nacional Electoral, que la ley dice también, Renato, que es por consenso, no es por unanimidad. Ellos se ponen de acuerdo, miran cuántas actas han entrado, hacen un consenso, si no hay unanimidad se van por consenso y dan el primer corte. En eso nos va a ayudar mucho. Pero el hecho, Renato, de que el acta siga siendo manual, aquí decía Eugenio, los partidos políticos tenemos que vigilar que no nos hagan fraude, pero hay que entrenarnos para hacer fraude. Y ese es el problema. ¿Se acuerda usted el debate que tuvimos, que por qué no nos poníamos de acuerdo en la ley electoral? Con aquel tema de los 3 miembros. Porque decía el Partido Nacional, no es que el Partido Liberal y el Partido Libre se van a unir. ¿Qué mensaje le estamos mandando a la sociedad, Renato? Que siempre vamos a seguir siendo fraude. Si no, no tuviéramos desconfianza. Entonces yo creo, Renato, que lo que se ha hecho con la tecnología va a ayudar un tanto, pero lo que decía Eugenio, mientras aquí no exista conciencia de los partidos políticos y más que todo de la dirigencia nuestra, porque esto es ancestral, ¿verdad? Y no crea usted, Renato, Omar y Eugenio, que esto es institucional de un partido. Es el beneficio de cada actor. El alcalde trata de seguir siendo alcalde, el diputado trata de seguir siendo diputado, hasta el regidor trata de seguir siendo regidor. Si hasta en los patronatos uno ve este tipo de fraude. Entonces sí, yo creo que es un compromiso que tenemos que hacer todos los partidos políticos. Tenemos una buena ley, tenemos un nuevo consejo, este puede ser un parteaguas, de aquí podemos comenzar de cero a darle institucionalidad al proceso y al final, Renato, usted puede ver cuál ha sido la pérdida de confianza. Me mandaron una encuesta el otro día y le preguntan a la gente, ¿por qué usted no quiere ir a votar? No, porque ya todo está arreglado. O sea, es la percepción que existe en la gente. Entonces, cada vez esa masa de votantes se nos va reduciendo y lo que va afectando son a los partidos tradicionales. Yo creo que los 3 partidos debemos de estar más interesados en que estas elecciones sean totalmente transparentes. Y hay algo Y al que final, sí, solo sí. permíteme, Omar, ese primer corte, ¿cómo quedó al final? Para que ya quedemos claros. No, queda igual al 279, que fue la propuesta que hizo el Partido Nacional, que no se trastocar. ¿Y lo del porcentaje? Nada de ley, el porcentaje, no hay porcentaje, el porcentaje lo determinan de acuerdo a las actas que lleguen, pero va a ser una con el muestra hecho de que representativa. va a ser representativo. Ok. Y eso va a ayudar mucho al sistema. Algo que va a generar confianza es no andar a última hora. Porque eso lleva a una pregunta, ¿no? Sí. 6.000 Centros de votación. centros de votación es una buena representación. Claro, son 20.000 La urnas, pregunta 6.000 es, centros pero de- obviamente yo sé que el Consejo tiene sus técnicos ahí, matemáticos y todo, porque tiene que tener una distribución que tenga capacidad de evidenciar representatividad. A través de un territorial. reglamento, gente. ¿Ah? A través de un reglamento. Sí, entonces ese será un De punto acuerdo. importante. Pero lo que va a generar confianza es que ese tipo de decisiones no las anden haciendo a última hora, a mata caballo, a las carreritas, como hemos estado acostumbrados a los últimos procesos electorales. 48 horas antes del proceso electoral no está nada claro. Ese tipo de cosas que van por la vía reglamentaria, que van por la vía del diseño técnico de la operación, mientras se puedan estructurar con suficiente antelación, dan un mensaje de certidumbre y eso puede motivar a la población. Yo creo que allí es donde está el gran reto, Renato, y que nadie se sienta abusado, atropellado,
y que todos sientan que van al proceso electoral con igualdad de condiciones. Pero por el otro lado también, miren, no hay que desconocer que si bien es cierto, la robustez de estos tres partidos políticos es importante para el consenso, el caso del Partido Liberal, el caso del Partido Nacional y el caso de Libre, hay otros que participan en estas próximas elecciones. Y se cometería un grave error no tomarlos en consideración. Pero está el Consejo Consultivo. Que hay que constituirlo e integrarlo lo antes posible inmediato, para poder rendir cuentas, para poder informar. Renato, porque si no, los que en el pasado cuestionaban y ahora están dentro, van a recibir los mismos azotes que en el pasado el bipartidismo fue objeto como consecuencia de tomar decisiones en donde ni siquiera fueron consultados ni notificados. Entonces, un consejo, una sugerencia, insto yo a la autoridad electoral a que tome en consideración a todos los actores para evitar que se interprete esta trinca partidaria está tomando decisiones que no son socializadas con todos los que van a participar en los próximos comicios. Y habrán dos observadores, ¿verdad? Dos observadores que se rotarán cada 5 urnas entre todos los partidos que no tienen permanencia, que no son permanentes en esas juntas receptoras de votos. Sí, ayer hicimos una reforma referente a los observadores que tienen que estar a las 8 en punto, Renato. No es que un observador llega a las 10 y se va a comer y llega a la 1, tiene que estar desde las 8 hasta que se cierre la 1. Como que fuera un representante más. Sí, eso es una buena decisión que se ha tomado. Hay protesta de los partidos minoritarios en el sentido de que también las alianzas solo van a tener un representante, porque son alianzas ya no de hecho, sino que son alianzas legales, donde fusionan un partido y van a tener las credenciales que les toca como esa fusión. Y las juntas receptoras serán 3 propietarios y dos observadores. Y 2 observadores. Rotatoriamente. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial. Hay otras reformas que se aprobaron ayer y de hecho vamos aquí, porque yo sé que en el fondo Eugenio Sosa quiere dejar un mensaje a los políticos. Omar Rivera igual, quieren dejar un mensaje profundo, tienen toda la libertad para reflexionar hoy sobre este proceso. ¿Cuántos días faltan para las elecciones, Mario? 160 días yo creo que estamos hoy, o 115. Hay que ver el tema registral 115 y yo el creo que tema de estamos. justicia electoral. Justicia electoral, el Registro Nacional de las Personas a partir de hoy Y la también unidad política limpia. tiene que Unidad política redoblar, limpia. triplicar esfuerzos para poder cumplir con su misión de distribuir todas esas identidades, documentos nacionales de identificación y arreglar ese asunto de los domicilios. Volvemos. Que si está pasando, está en tunota.com. Vamos a la pausa y continuamos con el programa. Que hablemos rápidamente de esta reforma. Para ti, ¿cuáles fueron las principales reformas a la ley electoral ayer? Considero que no fueron tan importantes, Renato. Una, lo que usted preguntaba de por qué se está pagando la deuda política y por qué se fue el cambio. La elección pasada se pagó por el nivel que electivo el partido presidencial sacaba más votos. En este caso decidimos también por los partidos pequeños, que son los que sacan más municipalidades, pero los presidenciales casi no sacan votos. Entonces decidimos que se le va a pagar con el nivel más alto entre el alcalde y el presidencial, no entre los diputados, porque lo de nosotros son marca, ¿verdad? Entonces sería una inmensa cantidad de dinero. Entonces esa fue una reforma importante, también la reforma de los observadores, que tienen que estar a las 8 de la mañana en punto en todo el proceso. La otra reforma es de las alianzas, que solo tienen derecho a un representante en las mesas electorales. Considero que esas fueron reformas importantes. Y luego también, Renato, el plazo que el 279 dice 6 meses antes de las elecciones. Por esta y única vez estamos dando 3 meses, porque solo tenemos 3 meses para la adquisición del TRED, que gracias a Dios pues ya se les dio
el presupuesto necesario y considero que son de las reformas que se han hecho. Hay otras reformas importantes en el registro, Renato, que cuando nos toque abordar el tema yo las voy a explicar y qué sucedió, por qué se suspendió la sesión, que hoy creo que vamos a terminarla y fue simplemente por tratar de mejorar un artículo. Solo termino con esto del artículo 160 que reformaron, forma de calcular el financiamiento público. La contribución otorgada por el Estado a los partidos políticos para su participación en cada proceso electoral general se debe hacer de conformidad con la cantidad de sufragios válidos obtenidos por cada uno de ellos, en el nivel electivo donde tuvieron mayor cantidad de votos. En la ley actual estaba nivel electivo presidencial, ¿verdad? Y ustedes aquí lo reformaron. Entre corporación municipal y nivel presidencial en la última elección general en que participaron. Así es. Esa es la reforma. Esa es la reforma que se hizo porque si vemos los datos, los partidos pequeños sacan más en corporaciones municipales y no en ¿Esta reforma se hizo por los partidos pequeños entonces? Se hizo pensando en ellos y también en los grandes, ¿verdad? Aquí no hay que, como dice Eugenio, transmitámosle la verdad a la gente, ¿verdad? No, es que hay una diferencia importante para esa reforma, por ejemplo, si vemos el patrón que ha existido, importante la reforma, por ejemplo, para el Partido Liberal, fíjense. En la zona del Valle del Sur. Le voy a poner el ejemplo, porque ustedes en la cuestión de las últimas elecciones casi no han bajado de 80 alcaldías, ¿no? Más 90 o menos. tenemos. ¿Ah? 90, pero en los votos cuando la elección de Luis sacamos 457 y los alcaldes 800. Y las Exactamente, principales ciudades exactamente. intermedias. Mientras que Libre, que ha sacado más votos en presidencial y también ha tenido más diputados, Saca menos ha alcaldías. tenido un nivel muy bajo de desempeño en el municipal, que es un gran desafío para este partido, porque aquí hay mira, nosotros pasamos hablando de estas elecciones que están a 4 meses, pero hay una obligación de ver la democracia mucho más allá de estos 4 años en perspectiva. A mí me parece que a veces los partidos y quienes están en los liderazgos de los partidos toman muy poco ejemplo de lo que está pasando en los vecinos. Ya eso que pasó en El Salvador, ¿verdad? Esa arrase con los partidos que venían siendo los partidos competitivos, es un tema profundo de la configuración de la política. Casi una anulación llevados al 10%, al 5% a partidos que han gobernado, como Arena, como el Frente Jaramondo. La pregunta es qué va a pasar con esos partidos. O El Salvador va a encaminarse a un esquema volatilizado totalmente como Guatemala, que son elecciones sin partidos. Candidatos que emergen de la nada, los apoyan ciertos sectores empresariales y terminan más comprometidos con sectores empresariales que con un arraigo popular, ya sea de cualquier signo ideológico. Hay un gran problema de fondo en la democracia en Centroamérica, o sea, como tal, no que es un tema aparte, Renato, pero solo para no podemos solo ver como la orejera, ¿no?, de lo que está pasando acá, sino ver todo este contexto regional. No, me parece interesante. Pero sobre todo, la supervivencia de partidos fuertes, arraigados en la sociedad, con base social, pasa por desafíos importantes en cada institución, ¿no? Sí. Los sondeos de opinión y las encuestas a boca de urna. 2 horas después de cerrado. 2 horas después de cerrado el proceso electoral. Pero antes del... Antes de que se pronuncie el Consejo, pueden hacerlo los bocas de urna con elementos preliminares, ¿verdad? Esto cambió, ¿no? Cambió. Cambió. Estaba cambió para porque, 3 horas después. Antes estaba, mientras no salía el tribunal, era en principio, no, supuestamente, o 3 horas había, ¿no? Pero es que en la práctica, Eugenio, es difícil. Pueden regular aquí TN5, No, y es que parte grande, de la... pero esas emisoras de pueblo nadie las regula, ¿verdad? Sí, no, y es... Esa es la... ¿Y por qué se suspendió la sesión, Mario? Bueno, la reunión, aprobamos 3 proyectos de ley importantes. En el artículo 5, lo que decía Omar y decía Eugenio, que tenemos que tenerle mucho cuidado a lo que está sucediendo con la tarjeta de identidad. Una, que tenemos que alargar el plazo, de la vigencia de la tarjeta de identidad, lo estamos dejando para octubre, a finales de octubre. 15 de octubre, a esa fecha tenemos ya prácticamente entregadas las identidades que hacen falta. Y lo otro también es un grave problema que tenemos, Renato, que lo hemos discutido aquí, con el hecho de que a muchos ciudadanos se les trastocó su centro de votación, inconsultamente, ¿verdad? Entonces, existen aquí 2 problemas. 1, que detectamos que habían 600,000 personas que se les trastocó su centro de votación, inconsultamente, ¿verdad? Entonces, existen aquí 2 problemas. 1, que detectamos que habían 600,000 personas que se les trastocó su centro de votación, inconsultamente, ¿verdad? Entonces, existen aquí 2 problemas. 1, que detectamos que habían
se les trastocó su centro de votación, pero departamental. Pero eso más bien ayudó. ¿Y por qué ayudó? Y es la posición que mantuvo el Partido Liberal, porque era gente que los alcaldes, por ejemplo, un alcalde del Paraíso venía a Tegucigalpa y llevaba 10 buses para el Paraíso. El sistema los detectó y los devolvió realmente donde tienen que votar, cuál es su centro de votación. Eso lo dejamos intacto. El problema está con los otros 1.000.000 de personas, Renato, que son personas que, por ejemplo, votaban en la Kennedy, en la escuela John F. Kennedy, pero hay una John F. Kennedy a 2 horas en una aldea, entonces el sistema no detectaba cuál era la escuela y lo mandaba para allá, ¿verdad? Entonces aquí la única manera de resolver este problema es que a través de un decreto legislativo se les devuelva su estado inicial de centro de votación tal como lo tenían en el 2017. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema también ahora resulta, Renato, y quiero aquí también ponerlo en contexto, una petición que tuvimos en la bancada del diputado Yuri Saba, y que es un problema que Eugenio lo conoce, que también se da en el departamento del Paraíso, con gente que tiene el domicilio en Nicaragua, pero que quieren ejercer el sufragio en Honduras. O que son nicaragüenses y tienen doble nacionalidad. O doble nacionalidad, como está en los bolsones, ¿verdad? Que tienen una regulación especial. Entonces, tratando de no ir a cometer un error que en vez de ayudar a los partidos políticos o va a ayudar a la sociedad, vamos a cometer un problema más serio, decidimos el día de hoy reunirnos en horas de la mañana, que nos den los datos, el registro de qué es lo que ha sucedido, cuál es el segmento de esa población que está en esa situación y de ahí tomar la decisión. Pero no es nada extraordinario que vaya a trastocar todo el tema de Porque escuchaba a algunos diputados del Libre decir que ellos se oponen a que la gente que ha tenido estas inconsistencias en el domicilio voten donde ejercieron el sufragio en el 2017. Dice, estos problemas de inconsistencia tiene que resolverlos el Registro Nacional de las Personas. Es imposible. Hubo una propuesta que hizo Libre que se resolviera 1 a 1, que fuera alguien a la casa a buscarlo, pero eso no nos va a dar tiempo. 1.000.000 de personas, Renato, es imposible. La única manera, y le voy a explicar por qué el Partido Liberal optó por esa opción. Vaya, Omar, usted sabe dónde le tocaba votar en el 2017. Usted conoce su domicilio, Claro. Y Eugenio igual. Pero si en este momento se lo trastocaron, Renato, lo más lógico es que le devolvamos al que usted ya tenía, porque usted ya sabe dónde le toca ir a votar. Los partidos políticos ya sabemos a quién movilizar, ¿verdad? También. Entonces miramos que lo más lógico por la premura del tiempo es hacerlo a través de un artículo. Sobre la base de que se supone que de forma solo es en el tripartita, municipio. se supone de forma tripartita que han verificado que los muertos fueron excluidos y las personas migrantes. Entonces eso genera un poco más de confianza. Ahora, según comprendo, como lo dice Renato, no hay consenso, no hay consenso al respecto. Pero ese tipo de aspectos vinculados al tema de inconsistencias domiciliarias, el tema del domicilio electoral, creo que es muy importante que se ponga especial empeño en resolver. Si a última hora, una decisión de este tipo, Mario, como la que se está planteando, de volver al domicilio del 2017, al centro de votación del 2017, sí. Una decisión de este tipo tomada hoy tiene un efecto diferente a si se toma 24 horas antes del proceso electoral. Entonces, cuando nosotros planteamos que no se tiene que andar a las carreritas a última hora tomando este tipo de decisiones que gravitan en el proceso electoral, lo hacemos convencidos que es un factor determinante para generar confianza. Por eso el esfuerzo para construir ese consenso tiene que ser ahora. Y creo que ahí cualquier tipo de diferencia entre el Registro Nacional de las Personas, con el Consejo Nacional Electoral, con las bancadas de los partidos, tiene que ser superado. Mire, alrededor de una mesa y con todos los actores protagónicos, ese problema de las inconsistencias domiciliarias, como de la forma expedita en que tienen que entregar esos nuevos documentos de identificación, es posible. Creo que hay suficiente tiempo. Yo me reuní hace un par de días con los 3 directores del Registro Nacional de las Personas y planteaban que la situación todavía no es crítica. Sin embargo, si estas decisiones se van postergando,
evidentemente puede haber algún problema. Y en el caso de la distribución, para finalizar, de la tarjeta de identidad, como muy bien lo planteábamos con Mario y ustedes, es importante involucrar a otros actores ya, que haya un proceso de transición, porque el proyecto Identifícate es un proyecto temporal, es un proyecto que tiene vida finita. En realidad el rol de los registros civiles municipales debe ser protagónico en la medida avance del tiempo. No, y hay un problema mayúsculo, él lo sabe, ayer no se aprobó el préstamo del BESI al RNP, que dijo solo tenemos 15 días con unos 60 millones que les dieron para seguir distribuyendo los documentos nacionales de identificación. ¿Por qué? ¿Y por qué no se aprobó el préstamo ayer? Justamente por este disenso que hay en torno a los domicilios, los que abogan porque las personas que tienen estas inconsistencias voten en el lugar que lo hicieron en el 2017 y los que quieren que no, que el registro arregle ese problema antes de las elecciones. Por eso no se aprobó el préstamo. Pero o sea, por eso también estamos pidiéndole, Renato, información al registro, pero yo sí quiero hacer énfasis en algo. Mire, Renato, ustedes se recuerdan lo que sucedía antes cuando entregábamos las tarjetas de identidad, los basureros llenos de tarjetas de liberales o de nacionalistas. Nos volvieron a dar esos escándalos. Si usted ve, porque aquí nosotros siempre reclamamos por lo que hace falta, pero no miramos lo que ya se dio. De 6 millones repartir 4.7 millones, yo creo que es un gran avance en temas de pandemia, en temas de la tormenta y un montón de situaciones políticas que se dieron. Entonces yo sí considero, Renato, que es importante recalcar que se ha hecho una buena labor, ¿verdad? Ya hay confianza. Por ejemplo, yo no conozco a alguien que le han ido a sustraer su tarjeta de identidad que no sea esa persona, porque ahora hasta le toman la fotografía a uno, le ponen la huella. Entonces sí hemos hecho avances, ¿verdad? Y yo creo que con esto lo que nos está diciendo es que vamos a tener un padrón electoral creíble, Renato. Que la persona que esté en ese padrón electoral sí está apta para ir a ejercer el sufragio y no como antes que habían un montón de muertos o con duplicidad de identidad. Y hay que poner especial empeño. Aquí tengo yo, se lo acabo de mandar a usted, Renato, y a Carlos Andino, una información que me aprovisionó los directores del registro. Y hay algunos departamentos críticos que creo que hay que poner especial empeño. Es decir, plantean aquí la entrega de 3.2 millones de nuevos documentos de identificación, pero hay departamentos como Gracias a Dios, como Inti Bucá, como Lempira, que son del interior del país, en donde hay problemas de entrega y ahí, si no se pone empeño, especial empeño en la distribución, va a ser un problema, especialmente porque los costos de distribución son muchísimo más elevados. Entonces yo creo que la estrategia de distribución es un aspecto que supera lo político, que tiene que ver con lo logístico, que tiene que ver con lo técnico, que tiene que ver con la adecuada asignación de recursos para donde el reto es mayor. Que en una comunidad vaya a existir en determinado momento algún tipo de problema mayúsculo en la entrega puede influir en el resultado electoral, claro. Puede ser determinante. Yo creo que ahí el reto debe ser importante. Y hay que monitorearlo, Renato, de manera semanal para ver cómo avanza esa distribución. Aquí está el cuadro que le cedió el RNP a Omar Rivera. ¿Cuál es? ¿Ese corte hasta cuándo es, Omar? Esto me lo entregaron hace 4 días. 4 días, sí, está actualizado. 3 días, sí. 4 días. Está actualizado. ¿Cuál es el departamento con más problemas, Omar? Por ejemplo, Gracias a Dios. Intibucay y la... En la última columna están los porcentajes. En Gracias a Dios, la población meta son 38.510. Entregadas 20.053. O sea, han entregado solo el 52,0% en Gracias a Dios. En Atlántida han entregado el 67,32%, en Colón el 75,23%, en Comayagua han entregado el 69,97%, en Copán 79%, casi el 80%, Cortés el 66%, Choluteca han entregado el documento nacional de identificación al 73% de la población meta
que son 261.000. En El Paraíso el 62%, en Francisco Morazán el 74%, Gracias a Dios el 52%, Intibucá el 58%, Islas de la Bahía el 78%, La Paz el 76%, Lempira 58%, Ocotepec el 86%, Olancho el 63%, Santa Bárbara el 76%, y los últimos dos departamentos voy a... Valle el 72%, y Oro 72%. y Oro el 72%. O sea, la mayor parte de entidades ya han sido entregadas, pero claro, hay algunos departamentos que solo son el 50 y tanto. Renato. Sí. Sí. En Ahora, el sector rural disperso, ahí hay un reto importante. pero ¿cuál es la estrategia, Renato, si me permite? Mire, tenemos los registros nacionales abiertos en todos los municipios, pero realmente carecen de un montón de instrumentos técnicos. Y a ¿verdad? veces una persona. Y a veces una persona, porque también hay un grave problema, Renato, y eso nosotros lo hemos dicho con claridad en el Partido Liberal. Mire, la edad punible pasa a los 55, 60 años, y no es que gente que no debería estar, pero ya debería estar buscando su jubilación, ¿verdad? Porque recordemos también, Renato, que aquí tenemos un grave error de apreciación. Mire, el Registro Nacional de las Personas no es un instrumento para elecciones. No, es un instrumento de seguridad nacional, Omar. Claro. Y usted, que está muy ligado a estas situaciones, sabe la presión que hay de los norteamericanos sobre este instituto. Entonces, si tenemos un instituto que lo queremos fortalecer con nuevas tecnologías, tenemos que llevar gente como nosotros que ya estamos fuera de tecnología. Así es. Tenemos que llevar gente joven, y ahí tiene mucha responsabilidad los partidos políticos en tratar de que la gente que va al registro sea buena gente. ¿Cuál es la estrategia? La misma ley lo dice. Y fue una propuesta del diputado Mario Pérez que tienen que estar abiertos los registros sábado y domingo. Y de este dinero que les estamos dando también los vamos a equipar con lo básico para que puedan entregar tarjetas de identidad. Porque mire el problema que teníamos, lo que decía Omar. Imagínense que como en Lempira, va una brigada a una aldea de Lempira y le sobran 100 tarjetas porque no llegaron las 100 personas. Entonces, ¿qué hacen? Las traen a embodegarlas a Tegucigalpa. Entonces, aquí hay que dejárselas al registro allá de Lempira para que ellos los entreguen, pero también tenemos que entrenarlos para que la entrega sea igual como lo está haciendo el proyecto Identifícate. Entonces, Mario, ¿crees que hoy superen ese problema? Sí, hoy lo superamos. Este es un problema que yo no le veo mayor incidencia. Lo que usted dice, estamos pidiendo datos para no cometer errores. Y se reúnen en la tarde y aprueban el préstamo. Quizás en el transcurso de la mañana estamos esperando que Toño convoque. Quiero también darle mi más sentido pésame. Un tío de él parece que ayer falleció. ¿De Toño Rivera? Sí, de Antonio Rivera. ¿Hermano de quién? ¿De Mario no Rivera? No me dio detalles, López, pero medio platiqué con él. Muy bien. Toño es el que está coordinando las reuniones. Bueno, así están las cosas, así están las cosas. Ahora vamos, ya días no escucho el análisis de Eugenio Sosa sobre cómo mira el panorama político, sobre cómo mira las fuerzas políticas, las posibilidades de Xiomara Castro, de Salvador Narrala, de Yanni Rosenthal Hidalgo, de Narria Fura y de los 10 restantes candidatos, aunque ya inscribió 2 independientes en estas últimas horas. Sí. El Consejo Nacional Electoral. O sea que llevamos ¿cuántas alianzas? Solo una, ¿verdad? Oficial formal. Pino Salvador de Honduras. Salvador de Honduras. Sí. Entonces irían, vamos a ver, 15 candidatos presidenciales con estos 2 independientes. ¿Cómo miras el panorama? Hay 4 fuerzas políticas mayoritarias, eso ya lo sabemos. Y a mí me gustaría conocer el criterio de Eugenio Sosa. Yo no sé, Omar, en su condición de secretario general del FONAC, si tiene permitido también hacer una proyección de cómo mira el panorama político. No le pregunto a Mario, porque Mario... Ya va liberal. Es liberal y yo sé lo que me va a responder Mario, ¿verdad? Y tiene toda la razón. Es liberal y es un liberal muy cercano a su candidato presidencial, Yanni Rosenthal. Después de la pausa, este análisis del sociólogo Eugenio Sosa. Bueno, creo que las expectativas en todos nosotros están por primero escuchar a Eugenio. Eugenio, realmente, a menos de 4 meses de las elecciones, ¿cómo mira las posibilidades de estos 4 que se supone son los que tienen más probabilidades de ganar el proceso electoral? Narrala, Fura,
Rosenthal Hidalgo y Xiomara Castro. Renato, yo creo que hay que retomar algunas premisas que más o menos después de las primarias en mayo, personalmente y colectivamente en el Centro de Estudios para la Democracia, empezamos a lanzar sobre esto, ¿no? Y teníamos como 3 conclusiones que yo retomo que son válidas. La primera es que evidentemente por un montón de razones que aquí se han hablado, no voy a profundizar en ello, tenemos un partido en el gobierno con una condición de una erosión profunda para la continuidad, erosión en la legitimidad, en mucho rechazo de la ciudadanía, pero también con la mayoría de los recursos. ¿Verdad? Con la mayoría de los recursos financieros. De los recursos en financieros. un país donde el tema de la transparencia, donde estamos todavía en expectativas de construir institucionalidad electoral sólida, es un tema no menor, tener recursos en Honduras, así como funciona el sistema electoral, el monopolio de los recursos, mejor dicho, del Estado. Sin embargo, la conclusión en ese punto era, y a pesar de los recursos, o sin los recursos, hay que reconocer que es un partido con una capacidad importantísima, grande, de movilizar votantes. El partido en el Sí, gobierno, sí. el Partido Nacional. Por lo tanto, es un contendor importante y es el contendor a vencer cualquiera que quiera un relevo. Tú no lo das en el gobierno. descartado No. por muchos prejuicios que No, puede haber en el me electorado parece a en este mí, momento. me parece a mí, y yo se lo he dicho a la gente libre, que es un autoengaño, un discurso a veces, decir que no, que solo tienen 50,000, que todo es por el dinero. No, ahí hay que hacer unos equilibrios. Si no, es un autoengaño, porque la gente va a creer que es un problema nada más del fraude, que sí es un tema que ha estado en el centro, además del fraude es un partido a derrotar en términos propiamente electorales y político-electorales. Yo creo que no entender eso realmente es una ingenuidad y también sería uno aquí haciendo un análisis pues fuera de realidad. El segundo elemento, y que a mí me parece que sigue todavía latente, y el riesgo para hacer este cambio de la alternabilidad, que a mí me parece fundamental para la vida democrática de Honduras, es importante que haya un relevo de gobierno partidario. La hipótesis que yo he manejado, que la gran amenaza en la oposición ha sido lo que yo llamé en un momento el empate catastrófico. El empate Catastrófico. catastrófico. Nefasto. ¿Qué significa esto? Que 3 fuerzas de oposición relativamente potentes, con diferencias importantes, se mantengan en una competencia más entre oposición y un equilibrio entre ellas, y con pocos votos incluso, con mínimos, pero aún así este partido pueda tener la continuidad. Porque aunque sea con una representatividad de sociedad limitada, porque no hay segunda vuelta y toda esta discusión que hemos tenido. Ahora, estamos todavía en ese elemento, y hay algunas encuestas, unas manipuladas, uno puede, pero estas 3 fuerzas, realmente la que va a tener más posibilidades es la que de aquí por lo menos a septiembre demuestre ser la representación de la oposición. Es decir, que logre evidenciar evidentemente que está desbarcado dentro de los 3, encabezando la real contienda contra AFUR en el Partido Nacional. ¿Por qué? Porque se va a producir un elemento que se conoce en la política como voto útil. Hay un gran sentimiento de relevo, de cambio. Conversando con varias gente que incluso tiene simpatía partidaria, pero que me ha dicho que a alguno le dice, mira, yo tengo simpatía partidaria, pero yo voy a aplaudir al que logre ganar y que saque a este gobierno. Sí, o sea, ese es un sentimiento que cuenta. Y ahí me parece que está una cuestión importantísima, y eso más o menos de aquí por tarde a septiembre, finales de septiembre, se va a ver con claridad de ese candidata de la oposición, que es realmente quien encarna y representa o va a representar ese enfrentamiento, superando la posibilidad del empate catastrófico, superándolo. ¿Y cómo podrían lograrlo? ¿Cómo alguien de los 3 de oposición con posibilidades puede erigirse y generar esa imagen de que es el que lleva la batuta y que realmente representa a toda la oposición? Bueno, tiene que combinar varios factores. Lograr, una vez que ya arranquemos en la campaña, el real entusiasmo de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que sentir que es un potencial ganador, y eso se genera por una serie de trabajos,
por el entusiasmo que genera, por la campaña, etcétera. Ese es un elemento. Pero aquí conversábamos también en el momento que no estaba la transmisión, en el sentido de que va a contar mucho en un país empobrecido, mucho la capacidad organizativa. Probablemente sea una campaña donde hayan menos recursos abundantes en todos los partidos como para ponerlos a regarlos por todos lados y movilizar electores. Entonces, ¿qué sustituye el dinero? No lo sustituye totalmente, pero ¿cuál es el contrapeso? La capacidad organizativa, la estrategia organizativa, el arraigo local, la capacidad de movilizar a toda esta potencialidad. Y allí realmente quien tiene más esa posibilidad es Libre y el Partido Liberal. Es la gran desventaja del Partido Salvador de Honduras de ser un partido que en Honduras ha tenido éxito, en otros países esas candidaturas, porque los partidos ya están casi destruidos, y cuando los partidos están destruidos se emerge con mayor facilidad, pero tiene ese desafío de realmente si va a poder estructurar, porque a veces una ventaja del Partido Salvador de Honduras es que ha colocado algunas personalidades que tienen una buena imagen en la sociedad, tienen una buena legitimidad, pero eso no basta, porque a veces yo con cierta imagen o usted con cierta imagen puede traer ciertos votos, pero la pregunta es si esas imágenes se movilizan, si visitan el país, si se convierten en movilizadores electorales. Y aquí va a contar mucho algo que en política se llama la micromovilización partidaria ante los problemas de los recursos. Es esa capacidad del partido de entusiasmar no solo por el voto, sino a las familias, entusiasmar a las microorganizaciones, a los militantes, a los simpatizantes, que no están esperando si el partido gana, sino que logra generar maquinaria de participación, y aquel que le dice yo no voy a votar, que no sé qué, tienes que votar, y hace esa labor muy cotidiana que va más allá del tema. El gran campo de disputa es la juventud que no quiere votar. Nosotros aún en las grandes participaciones de los últimos años, 40% no está votando. 40%, pues ahí hay un desafío para los tres partidos de oposición, porque ese conglomerado no lo va a captar el Partido Nacional. Y algunos de los, y hay que decir que allí ha tenido una fuerza Salvador, pero ese es un espacio en disputa. Pero recordemos algo, los partidos que ya compitieron en primarias tienen una franja ya construida. Ese voto no es fácil que se mueve y que se vaya hacia otra región. Tienen una franja construida ahí, y a partir de ahí la pregunta es cuánto pueden crecer en esto, ¿no? Y bueno, ese es el gran tema. En términos generales, hay un discurso en la sociedad entre la posibilidad de Narrala y Xiomara de colocarse en esa cabeza. Muchas veces ese artilugio todavía eso falta más demostrarlo, y me parece a mí que va a llevar un tiempo en que esto se decante, ¿no? Yo miro que sí, hay posibilidades grandes, enormes, de que haya un relevo, que el Partido Nacional pierda las elecciones. Le miro poca energía a Fura, poca energía en el sentido de salir, probablemente la campaña no ha arrancado. En el caso de doña Xiomara, yo lo he dicho en otro momento, debe de salir más también, un poco probablemente a la cuestión más no solo con los partidarios, sino con sectores poblacionales que son más independientes. Y bueno, y un enorme desafío del Partido Liberal, porque yo creo que al final el zanjamiento que le iba a hacer don Luis Zelaya, en mi perspectiva, no fue tan grande como lo imaginábamos. Me parece que se quedó mucho más pequeño. Escuché de él mismo una reunión de 200, dijo, 150 líderes. Para alguien que ya fue candidato, mi candidato es poco, como para poderse ir a catapultar, no sé, a la alianza probablemente, o tener el peso hacia algún lado. Entonces, pues ahí está en esa... Pero no ves a Yanni liderando esa oposición en este mes de agosto. Mira, aquí, con todo respeto, no lo miro. Creo que pesan muchas cosas internas que ha vivido el Partido Liberal, y bueno, tiene una ventaja, ¿no? Y es que sigue siendo mucha presencia municipal. Por eso le decía yo que la gran ventaja que aprobaron eso de la deuda para ellos, tener capacidad de ganar 80 alcaldías, solo ellos lo siguen teniendo después del Partido Nacional. Pero
pues creo que hay todavía. Mire, el Partido Liberal ha contribuido mucho, más allá de la ruptura, a esa cantidad de votos que ha sacado Libre, porque es un voto que se convirtió en las últimas elecciones en voto útil de Libre, en el sentido de apoyar a ver si se lograba triunfar. La pregunta es, ¿ese patrón va a existir o Yáñez lo va a lograr contener y avanzar por su lado? Son como patrones que uno tiene que analizar para ver por dónde se está moviendo esto, ¿no? Y siguiendo esa línea de pensamiento tuya, que agosto es un mes muy importante para ver. Septiembre, ¿no? Agosto y septiembre. Sí. Son meses importantes para determinar quién se erige como el auténtico y verdadero candidato que concite muchos votos dentro de la oposición, ya que me dices que ves menos probabilidades que este objetivo lo logre Yáñez Rosenthal entre Salvador y Xiomara, según lo que ves en este momento, por dónde se dirige la cosa en la oposición. Yo creo que ahí hay ventajas diferenciadas. No se conoce mucho, pero Salvador concita esta franja. Esa franja puede ser muy determinante. La juventud. Sí, juventud y juventud urbana. El problema que yo le miro es que entre ahí, justo allí puede haber esa dificultad del empate catastrófico, porque yo le miro dificultades para que pueda realmente mover el voto duro de estos partidos. Entonces tendría que colocarse muy inmediatamente como a la cabeza para que la gente decida, sí, vamos a apoyar porque necesitamos un cambio y nosotros vamos a perder. Y también miro a Xiomara que en el sentido que si se logra colocar puede atraer mucho voto que es muy anticontinuidad y va a decantarse, ¿no? Ahora pareciera ser, cuando uno ve el panorama que hay, por eso yo le digo, es como que vamos en una carrera y que hay que ver cómo termina alguien sacando cabeza adelante para ver para dónde se desmarca. Ahora, no está fácil, es una gran tarea para cualquier partido de oposición enfrentar al Partido Nacional en el gobierno. Y lo último, ¿cuánto se ha desgastado el Partido Nacional? ¿Cuál es el porcentaje que los estudios de ustedes les dicen se ha desgastado el Partido Nacional como para creer que alguien de la oposición, porque la oposición ya lo dijo Eugenio, se fraccionó, que entre todos se van a quitar votos? Entonces aquí surge la reflexión, ¿cuánto se ha desgastado el Partido Nacional para creer que dentro de uno de los candidatos con posibilidades de la oposición puede superar al candidato de los nacionalistas? No, mire, yo creo que siendo realistas, el Partido Nacional, aún con todo lo que se dice de votos nulos, de votos con insultos, de abstenciones, AFURA decreció, el Partido Nacional decreció en relación a las primarias de antes, pero aún así es un partido que como mínimo base no le puede quitar 800,000, 900,000 votos. Puede aproximarse al millón incluso. O sea, el partido que gane tiene el enorme desafío de lograr trascender 1,000,000 de votos. Mínimo 1,050,000, 1,100,000. Y si usted ve ahorita qué significa el desafío, eso significa el desafío de un Libre y doña Xiomara de 600,000 a 1,100,000. Estamos hablando de 500,000, no es fácil. Si usted ve en Arrala, no sabemos cuál es la base real ahorita, porque como no tuvo su partido directo ahí, pero si tomamos el 2013, que fueron casi 500,000, es una cantidad importantísima. ¿Cuánto anduvo Partido Liberal, don Mario, ahorita en la primaria? Anduvimos 840. Más o menos una cantidad también allí. Pero ese es un análisis importante. Importantísima, sí, porque el Partido Liberal en primarias no es cierto que siempre ha sacado menor, ha sacado una cantidad siempre grande. Su problema es cuando ha ido a generales. Y termino con esto, don Mario, para darle la palabra. Entonces, hay que ver cómo se siguen moviendo esos patrones de competencia, ¿no? Porque finalmente la oposición se quedó ahí. Con los independientes, Renato, yo no sé si todos van a llegar hasta el final, yo creo que probablemente algunos, sobre todo independientes, o no sé, pueden cederle a otro partido el apoyo. Hay algunos, probablemente no todos, pero probablemente alguien lo puede hacer, algunos. Y así yo creo que sigue teniendo un nivel importante, claro, de incertidumbre esto. Miren. Y bueno, no sé, vamos a ver, ¿no? Lo que yo concluyo de Eugenio es
que al no haber sido capaz la oposición de buscarse un candidato, las posibilidades que Asfura o el Partido Nacional se mantenga en el poder son reales, son reales. Vamos a ver. El no haber logrado ese consenso le ha permitido al partido, para tener un candidato de la oposición, le ha permitido al Partido Nacional reoxigenarse y verse con posibilidades de ganar. Bueno, Es que para que- cualquier alianza en este nuevo contexto, después de 2017, que el contexto más complicado del Partido Nacional ha sido sido complicado desde antes, pero estos últimos años han sido, como quien dice, peor. Si realmente una de si de las tres fuerzas, dos hubieran coincidido, no importa quiénes hubiesen sido, estaría casi que predeterminado ese resultado. Pero yo creo, Eugenio, que es importante también en el análisis recalcar lo que ha sucedido en el Partido Liberal. Cuando Yani iba a venir al país, me recuerdo que una persona importante del partido me dijo que Yani no iba a sacar 50,000 votos. Y Yani vino aquí, Renato, sin tener tiempo para hacer campaña y sobrepasó los 500,000 votos y le trajo ese entusiasmo al Partido Liberal. Porque nosotros no somos un partido de estructura, somos un partido de líderes. El liberalismo, cuando ve un líder, se aboca a ese líder. Y la fortaleza que nosotros tenemos como partido es que tenemos esos 90 alcaldes. Y el último análisis que hemos hecho en el Partido Liberal es que esos 90 alcaldes sí le transmitieron el voto presidencial a Yani. Y ahí es donde yo creo que nuestro partido tiene una gran ventaja. Este partido, Eugenio, que lee mucho la historia, el Partido Liberal se ha forjado en problemas. Aquí no nos han parado ni las bayonetas, ni los batallones, ni los golpes de Estado, ni un caballo de Troya como Luis Zelaya. Somos un partido que nos hemos acostumbrado a trabajar fuerte, Renato, y que tenga seguridad el pueblo hondureño que nuestro candidato que llevamos es un candidato que lo que viene a ofrecer es trabajo. Yo sé que Eugenio tiene encuesta, y no es que el Partido Liberal no nos interese, pero la última encuesta que acaban de hacer en nuestro país dice que solo el 15% de los hondureños les interesa el tema de corrupción. La mayoría está preocupado por el tema de empleo, ¿verdad? Claro. El tema, ¿qué hay más de la corrupción? Nosotros, y Yani lo ha dicho con claridad, vamos a ir a combatir tajantemente la corrupción. Pero también le venimos a ofrecer trabajo a esa juventud que se gradúe en las universidades y que lo único que le sirve su título es para adornar su sala. Ya los que se van para Estados Unidos, Renato, no son los que limpian cafetales en nuestras fincas. Usted va a ver que se están yendo todos los profesionales, porque no hay aquí la capacidad de ofrecerle empleo y motivar a esa juventud. Si usted pregunta, mire Renato, aquí todos somos padres de familia. Imagínese usted cuánto nos cuesta a nosotros graduar un hijo y verlo sentado en un sofá, Omar, todo el día, o viendo cómo consigue un trabajo, un doctor ganando 6,000 lempiras, un ingeniero vendiendo tarjetas de crédito. Yo creo que eso es lamentable, Renato. La propuesta clara del Partido Liberal, y Yani lo ha dicho y lo ha enfatizado, es que nosotros somos un partido que le ofrecemos trabajo a la juventud. Aquí no vamos a estar perdiendo tiempo, Renato, como lo hizo un presidente de mi partido, que fue un buen presidente con la revolución moral, tratando de echar al mamo a todo el mundo. Mario, nosotros lo que le ofrecemos pero es trabajo a la hay- gente. Solo quería, a usted lo tengo para como Para el balance. para la síntesis, para la síntesis. Mario, esa división, esa escinsión del Partido Liberal entre los que se quedaron y Libre, me parece a mí que condena a los dos a tener serios problemas para volver a ganar. Y gracias por decirlo, Eugenio. Eugenio hoy ha dicho algo que yo ya días lo venía pensando. Xiomara Castro debe trascender ese grupo que ella sabe que está con ella y empezar a conquistar independientes y empezar a convencer de otros partidos. Pero yo siento que se conforma con los grupos que ya sabe son de Libre. No basta para ganar. Así lo percibo. No basta para ganar porque
Le hacen falta esos votos de los liberales, como a los liberales le hacen falta esos votos de Libertad y Refundación. Tienen un serio problema liberales y libres en función de superar ese voto del Partido Nacional. Lo decía Eugenio también. Están desgastados, las fuerzas políticas tradicionales se han desgastado, más el Partido Liberal con lo que ya sabemos le pasó. El Partido Nacional, con todo lo que le ha ocurrido en estos 12 años, se ha desgastado. Pero no están plenamente desgastados. Y para desgracia de Libre y del Partido Liberal, hay una figura como Narrala que les quita votos. Les quita votos. Por eso a mí ese análisis de Eugenio, no sé si, no voy a decir que me preocupa, no voy a decir que me alegra, pero me parece objetivo. Eugenio no descarta la posibilidad de triunfo del Partido Nacional. Y esto debería servir a los 3 partidos de oposición que intentan destronar al Partido Nacional del poder para conducir mejor sus estrategias, ya que no pudieron sacar un candidato entre ellos para hacerle frente al Partido Nacional. La pregunta es ¿por qué no lo pudimos hacer, Renato? Y si usted me lo deja explicar en un minuto, mire, cuando vino Yanni, y hace 2 días me lo dijo Yanni, y usted le puede preguntar, dígale que le muestre la servilleta y quién se la firmó, diciéndole que el partido que sacara más votos es el que iba a encabezar la alianza. Yo le aseguro, y Yanni bien sabe que yo se lo dije personalmente, no porque soy amigo de Mel Zelaya, sino porque quiero mi país. Si los de Libre sacan más votos que el Partido Liberal, vos estás obligado a aliarte con Libre. Y nosotros acudimos a esa reunión, pero nos fallaron, Renato. ¿Y qué tuvimos que hacer? También Yanni detrás de sus espaldas tiene un liberalismo que le fue dar el voto, Renato, que creyó en él. Y no podíamos en ese momento echar a perder todo nuestro partido simplemente porque nos fallaron. Pero yo quiero reiterarle al pueblo hondureño, y Yanni bien no sabe si me está viendo y escuchando, que yo fui de las personas que le dije, si vos te comprometiste tenés que cumplir. Y por eso yo lo acompañé a esa reunión y la verdad que no nos cumplieron. Hoy es leche derramada, pero también es importante hacer ver cuál fue la posición del Partido Liberal en ese momento, Renato. ¿Quién sacó más votos en las primarias? Sacamos nosotros el Partido Liberal. Liberal, Perdón. Sí. Entonces nos tocaba a nosotros según lo que habíamos, y usted puede ver en un programa que lo sacan a cada rato donde el presidenciable, cuando el expresidente Manuel Zelaya dice. ¿Y había un compromiso? En una servilleta, y le voy a decir a Yanni que me mande la fotografía. ¿Quién firmó la servilleta? En la servilleta por Libre. El presidente Zelaya. Mel Zelaya. Mel Zelaya. Renato, es que el partido, cuando usted, este discurso de la segunda fuerza, realmente viendo los datos, pues, porque uno no va a inventar, yo no voy a torcer datos por favorecer algo, no está en mi condición profesional. Entonces, el Partido Liberal del 2013, 2017 y ahora mantiene un patrón. Ha sacado más votos que Libre en las primarias. Y no es un invento, no es nuevo esto, y lo sabe don Mario. Su problema es cuando va a las generales, que sistemáticamente lleva 2 elecciones en las que decrece. No logra mantener ni el voto duro de la primaria porque migra normalmente, creo yo, hacia Libre, producto de que usted sabe que esta relación liberal y Libre. Yo siempre recuerdo una parte donde al presidente Zelaya le preguntaron, bueno, ¿y cómo está esto? ¿Cuál es la diferencia? Y así como es con sus cosas riendo, se dijo, mira, nosotros somos 1 millón de liberales, ¿ya? En Libre, ¿no? Entonces, bueno, sabemos esto que se produjo después del 2009, el golpe. Entonces, ese es el desafío, que don Mauricio Villeda, don Luis Zelaya decrecieron. No lograron ni retener el voto de las primarias. Ese es entonces el desafío para Yanni. La pregunta es, ¿rompe ese patrón? Sí. ¿Sienten que va a romper ese patrón? ¿Hay ambiente de rompimiento de ese patrón? Y si rompe ese patrón, va en prejuicio de Libertad y Refundación. En prejuicio, avanza la tesis del empate catastrófico. Sí. Porque ahora yo le diré, entiendo ese empate catastrófico. Yo le diré, Sí. mucha posibilidad tendrá en la juventud, pero no le ajusta. Está lejos de que le ajuste. Y aquí termino para comer por ahí. Mire, 2.5 más o menos fueron a las primarias. Más o menos. Más o menos, 2.5. Sí. ¿Qué es lo que está
Allá en mi pueblo dicen en la repela, lo que falta por ir a recoger es como 1 millón de lo que participa en el país, de votos. En 4 fuerzas que todas van a ir a la búsqueda. Más o menos la participación en Honduras anda 3.5, lo más que se aproxime a los 4 millones, y el censo anda casi cerca de 6, ¿no? Casi de 6. Aquí, ojo, el otro factor que juega es el abstencionismo. Cualquier abstencionismo va a jugar a favor del Partido Nacional. Y hay un abstencionismo altísimo. Porque ellos sí van a poder mover con los recursos. Y así. ¿Crees Entonces, que aumentemos a triple empate catastrófico ¿en qué sentido? con Narrala? Claro, no, yo lo incluía en esa posibilidad. Cuando yo le decía el plan catastrófico me refería a las 3 fuerzas. Está incluido Narrala Sí, ahí. no, Ahora, sí hay una cosa que está clara. Ninguno de los que pudiera ganar las próximas elecciones va a ser sobrado. tendrá el suficiente músculo, legitimidad, fuerza Y no hay para elecciones enfrentar transparentes. esta simultaneidad de crisis que vive el país. Crisis económica, crisis social, una pandemia, un efecto nocivo de los huracanes ETA y OTA. Es decir, y esa es mi reflexión, Renato, destruir los puentes de comunicación y de potencial trabajo conjunto de frente a un futuro cercano, teniendo un partido liberal que se pronostica a ganar una enorme cantidad de alcaldías, a tener una bancada importante en el Congreso Nacional como lo tendrán las 4 principales partidos, no es inteligente. Entonces yo creo que algo que puede romper la posibilidad del trabajo conjunto para enfrentar esta multicrisis es que el proceso electoral no se desarrolle en legal y debida forma. Yo creo que es la gran aspiración de todos. Por lo menos nosotros desde el Foro Nacional de Convergencia vamos a acompañar a la autoridad electoral, vamos a acompañar a los partidos para que podamos tener comicios de calidad que permitan, una vez se decida, como por voluntad del pueblo hondureño, quién va a gobernar el país, cómo pueden articular esfuerzos para enfrentar la crisis. No hay partido, ya sea una continuidad del Partido Nacional o el triunfo de alguno de los partidos de oposición, no hay posibilidad de enfrentar solos esta crisis. Y mi mensaje aquí es que, como dicen los muchachos, que le bajemos un poco el gas a ese discurso confrontativo. No es inteligente en esta etapa del país que la crispación aflore, Renato. Yo creo que en la medida la polarización se evidencie y la falta de respeto y la aparición de la violencia política se dé, menos posibilidades tenemos de enfrentar la pobreza, el desempleo, la inseguridad. Sí. Y mira más, disculpa Y el que proceso de reconstrucción. Ese es mi mensaje final aquí, Renato. Y que no, igualmente que hablamos de las autoridades electorales, no vayamos a crear falsas expectativas. Claro. Aquí difícilmente un partido político va a barrer en el próximo proceso electoral. Y aquí difícilmente, por lo Cualquiera va a menos de ganar las resultado. 4 fuerzas políticas, ninguna de ellas va a quedar sin ninguna cuota significativa de poder representada en las alcaldías o el Congreso. Entonces, si ese es el pronóstico, lo inteligente y responsable, si aman este país, es que se preparen precisamente para lo que viene, que es trabajar conjuntamente por la nación. Muy bien, hoy Con lo que dice solo voy a ir a la pausa, Eugenio, y terminas con el comentario final. Hoy me voy con 2 conceptos nuevos. Empate catastrófico. El empate catastrófico que puede permitirle al Partido Nacional un 4º periodo consecutivo en el poder. Y a Mario Segura le digo que tiene una deuda conmigo, mostrarme esa servilleta. La pausa y volvemos. Quiero recordar los resultados de las primarias. Podemos ver de los 3 partidos. Sí, de los 3 partidos. Sí, de los 3 partidos.
Ahí está el secreto de la servilleta. Sí, de los 3 partidos. Si por favor pueden explotar toda esta imagen aquí en estos plasmas atrás, Sí, correcto, sí. ¿Cuál se ve mejor? Que se mire. Sí, que se mire, correcto. Vamos a ver. 70-30 en el Partido Nacional. Ahí tuviera Renato de candidato, mire, se hubiera lanzado, pero se nos dio vuelta ya por uno. Esos son los del Partido Nacional, ¿no? Sí. 972.139 Es lo que le digo. entre Papi a la Orden y Mauricio Oliva. Entonces, por mucho que le quite de gesto, pero hay un... ¿Van a conservar como mínimo eso, Eugenio, en las generales los Yo le digo que cachurecos? mínimo tienen una base de 800,000, no menor. Como mínimo tienen una base de 800.000. Producto de algunas rencillas, de inconformidades, de votos obligados que siempre se generan. Ok, pasemos a los liberales. Mira, y el gran desafío es que las fuerzas fueron más 600. equilibradas, Renato. 78.370. ¿Cuánto es? 678.370. Sí, cerca de los 700,000. Sí. Entonces, ahí el tema es que las 3 fuerzas fueron más equilibradas, más fraccionadas a nivel interno y han habido dificultades de unidad. Yo no sé, Vanegas al final cómo está, ¿no? Vanegas ha estado... Que es el que menos... ¿Cómo ha estado Vanegas, Su Mario? esposa y su hijo son miembros del Central Ejecutivo, eso es un buen indicio. Entonces, ese es el problema interno que pesa y ha pesado sobre el Partido Liberal, que tiene que enfrentarlo. ¿no? Repítame la suma global del Partido Liberal para entrar de nuevo a la servilleta. 678.000. Sí. Vamos con Libre. Y Libre casi 600,000 creo que anda. 511. 511.000. Bueno, ya ven, Sí. sí, llegó a la primera. Entonces, firmaron esa servilleta. Quien Ese era saque el más votos en las compromiso primarias, encabeza la El que alianza. sacara más votos es el que iba a encabezar la alianza. Y yo le reitero que si nosotros hubiésemos sacado menos votos que ellos, nosotros estuviéramos en esa alianza. Hubiésemos cumplido nuestra palabra. Bueno, pues ese empate catastrófico que dice Eugenio puede ser, bueno, la misma expresión lo determina, ¿va? Empate catastrófico puede ser la perdición de los partidos de oposición. Tenemos que superarlo, es el reto. No, faltan, Sí, no, faltan hay menos que- de 4 meses. faltan Pues. sí. Menos de 4 meses. Pero Faltan menos de 4 meses. 2.100.000 fueron a las urnas. fueron a las urnas. Ahora usted ve el Sin los dinamismo que nulos, le ha... Omar, sin los nulos y los blancos. Ahora, Sí, Eugenio, usted ve el 2.100.000. dinamismo que le ha implementado Yanni a la campaña. 161. Por eso Ya le digo, ni la es jueves, viernes, pregunta sábado y domingo de y terminales, toda la la semana. pregunta es, ¿cuál es la posibilidad de romper el patrón que yo le marcaba? Claro, Sí. un patrón que hay El- que romper. El patrón de entre las primarias y las generales, o sea, como interrogante. Entonces, a partir de ahí hay que ver cómo se mueve. O sea, porque, de hecho, pues, los datos lo han demostrado en las alcaldías y en las primarias, la fuerza que sigue teniendo el Partido Liberal. Pues. O sea, Bueno, y hay Ah, una el agenda día. también de frente a futuro que le interesa a mucha gente más que gobernar, ¿verdad? Recuerden ustedes las decisiones que habrá que tomar en el Congreso Nacional con la elección de la Corte Suprema, con la elección del Fiscal General de la República, Tribunal Superior de Cuentas. con la elección del Tribunal Yo Superior creo que de vamos a un- Cuentas, a un con el Congreso más Consejo plural. Procurador Electoral. yo General creo que de la vamos a un República. Congreso más plural. Son ¿De veras? factores de poder, Renato, más que la administración pública Sí. en el gobierno, tener robustez en las alcaldías, tener presencia importante en el Congreso, dominar operadores de justicia, entes contralores del Estado, es un mecanismo de distribuir poder también. Claro. Y si se avanza, si el plan es avanzar hacia una transición, ya ve usted el pacto que liberales, nacionalistas y libres han hecho, con la inclusión en los organismos electorales y en otras instituciones del Estado. Entonces, son variables que no tiene que descartar usted. No necesariamente perdiendo, muchos Sí. dejan de ganar. Claro. Mi expectativa es que el Congreso, en estas fuerzas, estas 4, lo hagan más plural. Muy bien. Yo creo que... Pues que- apresuremos. Renato, el tema por el que le pedía la palabra así muy breve es que me ha estado insistiendo una amiga que trabaja en temas de derechos humanos
en la Secretaría y me dice que cuando hablamos de elecciones transparentes y todo, se nos olvida decir pacíficas. Sí. Y me está haciendo reiteradamente que diga de que hay que prevenir la violencia, que hay que parar la violencia electoral y la protección a quienes son candidatos y candidatas y que puedan hacer su campaña dentro del contexto de pandemia con la seguridad debida, pero libre de violencia. Yo creo que eso es importante. Yo endoso eso y empieza por el discurso. Claro. Entonces, El discurso Mira. incendiario, el discurso confrontativo, el discurso que insta a que la gente se crispe en las comunidades, es un caldo de cultivo para la violencia política. y Es sobre decir, todo el odio, Omar. es como andar con una antorcha en un Mira. polvorín, Renato. Dile a esa amiga que la felicito. Sí, porque ella me está diciendo, dile, no desde ahora, Sí. no, Renato tiene que abordar el tema de la violencia política. Correcto. Estamos preocupados por este tema. Y me parece una buena opción para volver sistemático este debate sobre una elección general pacífica. Pero yo digo que hay factores que van a contribuir para que esto no sea como en años anteriores. Libre tiene representación en el Consejo Electoral. Claro. Libre tiene representación en No, el hay otro registro de las contexto, personas. hay otro contexto. Hay otro contexto. O sea, Hay otro contexto. No es el Sí. tribunal con el que se multó Claro, esas así terribles es. elecciones de 2017. O sea, en términos ideales democráticos, desde mi perspectiva, no tenemos la institucionalidad electoral que necesitamos y tenemos que tener algún día. Yo aspiro que un día la tengamos, que realmente los partidos den un paso atrás. Pero para lo que teníamos, hay un avance y lo ha dicho Ok, Mario. debemos terminar porque ya Mario no puede arreglar el asunto de la servilleta, pero este asunto del disenso que hay todavía con el RNP, eso sí, y ya pronto tiene que ir a hablar en la comisión con todos los partidos. Bueno, Mario, muchas gracias. Gracias a usted. ¿A qué hora van al RNP? Bueno, estamos esperando la convocatoria, pero no quiero desaprovechar la oportunidad, Renato, para también agradecerle a todas las fuerzas políticas por este consenso. Yo creo que vale la pena rescatarlo, Renato. Igualmente agradecerle al presidente Oliva, que fue el gran componedor y el que estuvo siempre pendiente de los consensos. Igualmente a todos los partidos políticos, a don Mel Zelaya, que estuvo muy pendiente, a David Chávez y a don Gianni Rosenthal Hidalgo, que ellos estuvieron pendientes del consenso Ok. que logramos. Gracias, Mario. Gracias, Omar Rivera. Un abrazo, Que esté Renato. bien. Sí. Gracias, Eugenio Sosa. Bueno, Y seguro que con ellos tendremos otro análisis a medida se vayan acercando las elecciones. Bueno, todo lo que suceda en el aspecto político electoral en los distintos espacios noticiosos de Televicentro y Emisoras Unidas en el transcurso del día. A todos, muchas gracias. Buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.